coordinadores de esta sesión, los doctores Sergio Cita, que médico graduado en la Universidad de Mendoza, residente y jefe residente del Hospital Julio Méndez, y médico de planta también, cirujano de staff del Hospital de González Catán. El doctor Javier Rodríguez Jordán, también egresado de Mendoza, pero en este caso de la Universidad Nacional de Cuyo, residente, jefe residente del Hospital Allende de Mar del Plata, fellow de la Clínica Colón y actualmente se desempeña como instructor y médico de planta. Los dos invitados que nos van a hablar del tema sobre la formación del cirujano en el siglo XXI en época de pandemia, qué pasa en el mundo y qué pasa en la Argentina. Para mí el primero es el profesor Rowan Parks. For me it's a great privilege and an honor to introduce a good friend of mine, Dr. Parks. Rowan has originally from Belfast, although most of us consider him Scottish. He received his Doctor of Medicine degree from Queen's University from Belfast. In 2006, appointed reader in surgery at the University of Edinburgh. In 2010, he was appointed his personal chair, and he is currently Professor of Surgical Sciences at the University of Edinburgh and Deputy Medical Director at NHS Education for Scotland. Besides, I would like to stress the fact that Rowan has been the president of the Association of Surgeons of Great Britain and Ireland for the term 2017-2018. I have the pleasure to meet him and participate in several of their meetings, and he's currently the vice president of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, which is the oldest surgical association in the world since it was founded and created in 1505. Many of his accolades and distinctions and traveling fellowship that you can see, but most of all, he's a true gentleman and a consummated surgeon devoted to his patients. And one of his hobbies is nautical activities at the Loch Lomond with his family. One of his preferred meals is steak and fries. He has been in Argentina a couple of times, and I have the pleasure to be his guide here. And I would like also to stress the role. In this picture, we see Rowan with Mike Griffin in the middle of the picture, who is the president, and Raja Palesh, the vice president of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. And they are committed to increase the world influence of the college, and more than welcome to have Rowan with us today. We have met many times all over the world. Here, this picture was when I was rushing to the airport after giving my talk, and Rowan has just arrived to Beijing Airport. This was in China, in Beijing International Meeting, I think 2 or 3 years ago, before the pandemic of COVID-19 started. And also, here is one of the receptions of the Royal College of Surgeons of Edinburgh and the ACS meeting in Boston, if I'm not mistaken, with Ron Meyer, the president at that moment, and Dr. Coimbre, trauma surgeon from San Diego. Here, it was at the Liverpool Football Club, where he was kind enough to distinguish me as honorary fellow of ASGBI. And thank you so much, Rowan. He has just landed from a family trip to Belfast, and he will be with us and replying questions and answers. Nuestro segundo invitado es el profesor Marcelo Figari. Marcelo es el actual presidente de la Academia Argentina de Cirugía. Para nosotros es un placer y un honor poder presentarlo. Marcelo recibió su título de médico en 1980 y completó y hizo su carrera y se ha destacado desde que ingresó en el Hospital Italiano como residente, en 1986 especialista en cirugía general. Todos conocemos su dedicación desde el punto de vista clínico a la cirugía de cabeza y cuello, siendo jefe de la sección de cirugía de cabeza y cuello en el Hospital Italiano de Buenos Aires, presidente de la Sociedad Argentina de Cabeza y Cuello. Pero también hay que destacar el rol preponderante que ha tenido Marcelo en la actividad quirúrgica académica, siendo secretario general de la Asociación Argentina de Cirugía,
presidente, como le dije, de la academia, el actual, es profesor titular de cirugía en el Instituto Universitario del Hospital Italiano y el rector de dicha institución y el presidente del Congreso Mundial también de las Sociedades de Cirugía de Cabeza y Cuello que se hizo en Buenos Aires en 2018. Dedicado con su pasión a la educación del pre y posgrado, para nosotros es un placer tenerte con nosotros, Marcelo. Rápidamente a los comentadores, grandes amigos, Luis Sarotto del Hospital de Clínicas, gracias Luis por estar, el profesor Staltari de Mar del Plata y el otro gran amigo Chicho Carielo de La Plata, y también creo que está, que por un error en la confección, Fernando Yudica del Hospital Universitario Austral. Gracias a todos por estar con nosotros como comentadores. Y ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla y le voy a pedir a los doctores Citi y Javier Rodríguez que tomen el comando del seminario y lo inviten al profesor Rowan Parks a iniciar su charla. Gracias a todos y gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla por permitirnos crecer y mantener esta actividad académica del capítulo que ya ha sido intensa y que va a continuar en las próximas semanas también. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Ferreres, por la gentil presentación de nuestros expositores y comentadores. La verdad que es una oportunidad con invitados de lujo para mí. Estar acá es un honor. Así que we'd like to invite you, Professor Parks, to start with your presentation and share with us your experience. Thank you. Thank you so much. Now, I hope you can see that. Is that screen sharing working okay? Excellent. Yes. Thank you. Well, Professor Ferreres, thank you for that wonderful introduction. It's just great being involved. Lovely to see you again. We've really missed traveling over the last 18 months or so, but technology has at least enabled us to keep in touch. But I'm extremely grateful for the invitation and very touched by your very kind words, Alberto. So thank you very much. For those who don't know me, I'm an HPB surgeon based in Edinburgh. Work at the University of Edinburgh, and that's where my clinical practice is. But I have two other major roles, particularly in education and training, which hopefully will give you some insight to what is happening in the UK. So as Alberto has said, currently Vice President of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. I'm also Deputy Medical Director of an organisation which I'll explain a little bit more, but it's NHS Education for Scotland. It is a statutory body and it is responsible for all the postgraduate training of all healthcare professionals. So that's all the junior doctors, dentists, pharmacists, nurses, midwives, optometrists, etc. And I've been involved over the last 10 or 12 years in the medical directorate, responsible for the 6,000 doctors, junior doctors, trainee surgeons, and all specialties in Scotland. And I'll explain a little bit more about that later on. But it's with those two roles that we'll try and talk a little bit about the current training of surgeons in the UK and how we've had to adapt and cope with training during a global pandemic. Now, so United Kingdom is one country, but has four nations: Scotland, England, Wales, and Northern Ireland. So there is a government, a UK government, but each of the devolved nations has a parliament and has some devolved powers, such as health, education, and policing. So those are just some examples of devolved powers that are in each of the four nations. In terms of medicine, what's important to understand is that there is one regulator across the entire country,
and that is the General Medical Council, the GMC. And they're responsible for setting the standards of both undergraduate and postgraduate training across the whole of the United Kingdom. But the delivery of that education is determined by the 4 statutory education bodies. These are in place in legislation, so they have legal powers and legal responsibilities and are directly accountable to each of the governments and parliaments in the 4 nations. So in England, that body, the statutory education body, is known as Health Education England, HEE. In Scotland, the statutory education body is NHS Education for Scotland, or NES. Northern Ireland is the Northern Ireland Medical and Dental Training Agency, and in Wales it's Health Education and Improvement Wales. Now, to give you an example, NES is directly funded by the government, and we pay the salaries of every single junior doctor in Scotland. We have a budget which is about £500 million every year. And that pays not just for the salaries of the doctors, but also their training programs. So these are very important structures to deliver education. And I was involved very much initially with the surgical side of things, and in more recent years have now an oversight across all specialties. And indeed, during the pandemic, I had to act up as the medical director, ultimately accountable to Scottish Government for the training of all specialties across primary and secondary care. But the colleges are also vitally important, and in the UK and Ireland, there are 4 Royal Colleges of Surgeons. The Royal College of Surgeons of Edinburgh, of which I'm privileged to be the Vice President, the Royal College of Surgeons of England, the Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow, and the Royal College of Surgeons in Ireland. And these 4 bodies have been around for a long time and have equally important and vital roles, which I'll try and explain. Although there are 4 separate and very independent colleges, a lot of the core activity is done intercollegiately. So the 4 colleges work together, and there are 3 really important bodies where each of the 4 colleges are equally represented. So there's the Joint Committee for Surgical Training. That is responsible for designing and writing all the curricula, all the surgical curricula. It's also responsible for setting the standards for attainment each year and for signing trainees off at the end of their training. So it is truly the surgical committee responsible for all surgical training in the UK. The JCIE is the Joint Committee for Intercollegiate Examination. The colleges are responsible for setting the standards and setting the exams. And in surgery in the UK, there are 2 exams. There's an exit exam, which is run by the Joint Committee for Intercollegiate Examination, JCIE, and it's known as the FRCS, Fellowship of the Royal College of Surgeons. But an entry exam at a much earlier stage is the MRCS, and it's run by the Intercollegiate Committee for Basic Surgical Examinations, ICBSE. So these 3 joint college intercollegiate bodies have a significant role in surgical training in the UK. I'm going to focus a little bit, however, on the Royal College of Surgeons of Edinburgh, of which I've been a member for many years, and I'm pleased to say Alberto is one of our recent honorary fellows. So I'm delighted about that, and to have a footprint in Argentina. But it was formed, as Alberto said in his introduction, in 1505, and since then, for over 500 years, has dedicated itself to promoting the highest standards in surgical education, training, and in clinical practice. So it was established in 1505, and the original, what was called Seal of Cause, or its Royal Charter, it was written in some wonderful Old English language, but it essentially talked about some really interesting things. It said that a master
should have full knowledge of anatomy and surgical procedures, that apprentices should be literate, and that knowledge should be tested at the end of apprenticeship. So in 1505, that was written as the purpose, if you like, of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. So it talked a little bit about selection and recruitment, because it said that apprentices should only be taken on if they were literate. It talked about a training model even 500 years ago. It was apprenticeship, and that was the model at the time. It had a curriculum, because what was in those original deeds was that the candidates needed to have knowledge of anatomy and surgical procedures. It talked about assessment and examination, and it talked about trainers, because it said that masters were the one who had to oversee this training. So I'm going to bring that up to date and talk about what we're doing currently in terms of selection and recruitment, our methods of training, curriculum and delivery of learning, assessment and examination, and trainers. So this is the traditional type of interview, a single individual in front of a large panel of people who asked really difficult questions and then chose who they wish to appoint. And for many years that stood the test of time, and indeed up until probably about 10 years ago, recruitment into surgery was done at a local level. It was done at an individual institution level sometimes. It was done sometimes on a regional basis, but it was essentially a local process. There was local ownership. Everybody knew what you needed to do to go and work in the Professor of Surgery's unit. You had to go and get to know them. So it did favour local knowledge. It wasn't an even playing field, but it had some simplicity and had some local control. But it was criticised for not being very open, transparent, or fair. So in the UK, a little over 10 years ago, what was brought in was a national recruitment process, not just in surgery, but across all disciplines, to bring in person specifications, uniform standards, and rather than individuals going around multiple institutions, multiple sites, maybe attending 20 interviews before they got a job, this was done on an annual basis, once a year, and every region and every institution put posts into the system, and essentially it became a lot more efficient, both in times of the individuals required to be involved in the process, and also to save our trainees and junior doctors travelling all over the country, taking time away from work to attend multiple interviews. It's all computerized in terms of once all the scores are accumulated, it's put into an algorithm and there's a single offer, and it has been a much more efficient and effective way, but from a trainee perspective, a much fairer, transparent and standard-wise of recruiting. So what actually happens is trainees complete a standardized online application form, which is essentially a structured CV. The applicants can apply to as many regions, what we call deaneries, as they wish, because a lot of our training is done on a regional basis where trainees rotate through a number of hospitals. But you can apply to as many different regions or deaneries as you wish. There is a long listing process and then a short listing process. And prior to COVID, everybody then attended once a year a selection centre for surgery that was hosted in London, and all the recruiters and all the trainees went there over a 2-week period, and rather than a single panel, what they went through was a number of stations or mini interviews with 2 or 3 interviewers in each station. They essentially went through a portfolio in one of the stations, went through some clinical scenarios in another, had some communication skills, some discussion around their management and leadership experience,
and also a test of their technical ability in either suturing a wound or using a laparoscopic instrument. So these were all done as individual, almost in an OSCE style. And following this, all the individual independently scored marks were put into a computer system, and then electronic offers were offered out. And the candidates clearly that scored highest got their first choice of where they went, and it worked down through the algorithm and was matched to the places of choice of the trainees. What we've had to do during COVID is amend that further. And rather than candidates attending a selection centre, a sort of mini version of this was undertaken online. So we had online interviews using a structured application form and then a VC-enabled online interview, which was a little bit slimmed down. So what about our training model? I'm just briefly going to show we have moved away slightly from an apprenticeship model, and this is the current structure of postgraduate medical education in the UK. Following medical school, usually 5 years, all junior doctors enter a 2-year foundation training programme, a very generic programme where they'll rotate through primary and secondary care, rotate through a number of different specialties, medical and surgical, and psychiatry during those first 2 years. They then have a recruitment into their specialty training, either GP training, general practice, primary care, which is a 3-year training program, or more usually into a core training. So in surgery, there's a core training which lasts 2 years, followed by 6 years of higher specialty training in one of the 10 surgical specialties. The core surgical training is again quite generic, but rotates usually on 6-monthly blocks through a number of surgical specialties. What has been favoured in some regions and in some specialties is run-through training. So rather than 2 recruitment hurdles, some trainees are recruited in and just do a straight 8-year programme. And one of the examples is neurosurgery. It has an 8-year run-through programme. They take their trainees at year 1 and see them right through. But in surgery, as well as progressing through the different stages of training, you have to pass the college examinations. So the first of these is done at the end of core training, where you do your MRCS, the membership of the Royal College of Surgeons, and you can then affiliate to one of the 4 colleges. That's a requirement before you can even apply into higher specialty training. So then when you get into higher specialty training, at the end of training, at the exit, you do an FRCS, the Fellowship of the Royal College of Surgeons. And if you've passed those exams and you've achieved all your work-based assessments, you are then awarded a CCT, a Certificate of Completion of Training, and can then enter the specialist register hosted by the GMC, and can then, you're eligible then for consultant appointment and a faculty, full-time faculty position. So that's the current structure of postgraduate training in the UK. So what about the curriculum and delivery of learning? So the curriculum is generally the responsibility of the colleges. And we have 10 surgical specialties. You see them listed here: general surgery and trauma and orthopedics, the 2 biggest by volume and number of trainees, with urology, ENT, plastics, vascular neurosurgery, cardiothoracics, pediatrics, and oromaxillofacial surgery as the other defined specialties. Each of these has a curricula, and that curricula is overseen by the Joint Committee on Surgical Training, an intercollegiate body of the 4 colleges. And each surgical specialty has an SAC, a Specialty Advisory Committee, who write the curriculum. They develop, update it, revise it, usually about every 3 or 4 years, and amend it to make it relevant for current practice. JCST also owns and manages the ISCP, that's the Intercollegiate Surgical Curriculum Programme. And essentially that is an e-portfolio for trainees to log all their operative experience, their logbook experience, all their work-placed assessments,
and other things such as their CV and any academic achievements. The colleges and JCST also supports the deaneries or the statutory education bodies, because it's the statutory education bodies that actually deliver the training in the workplace, and they host the trainees in each of the hospitals, both academic institutions and NHS hospitals throughout the entire United Kingdom. And they fund not just their salaries, but also whatever courses they need to go on, whatever study leave they need to take. That is all funded, and the delivery of the training is hosted, if you like, by the statutory bodies. Each year, the trainees are assessed. They have an annual assessment, and it's called an annual review of competency progression. So it is looking at competencies. Those competencies are defined in the curriculum, and each year they need to make progress. Their logbook needs to be developing, and they're signed off at the end of each year. If they haven't achieved their competencies, then they may have to repeat a year. At the end of training, JCST also recommends the trainees for the award of their Certificate of Completion of Training, which is given by the GMC. So the ISCP is this e-portfolio. Trainees register. It provides the whole framework for their systematic training over both their basic and higher surgical training. It includes the syllabus and explains what standard the trainees need to know. It's for each specialty. It talks not just about the knowledge, but also the clinical, technical, operative skills they need to have, and as well their sort of attitudes and behaviours. And these are then assessed in the workplace using workplace procedural assessments. And this is one of the big functions of the college. The other functions of the college, and this is just a screenshot from the Edinburgh College, is to provide courses and events that are adjuncts or help in terms of trainee progression. So there's exam preparation courses and various skills and non-technical skills courses, both for trainees and for trainers. And you can see that the colleges play a pretty important part in supporting trainees during their training, whether it be anatomy, simulation, non-technical skills. These are just some of the things that the Edinburgh College, for example, is currently running. Just want to highlight very briefly an important collaboration between the Royal College of Surgeons of Edinburgh and the University of Edinburgh. And this is pretty unique because it's a distance learning course that maps to the curricula in each of the specialties, but gives the opportunity to do a dissertation and to be awarded a university degree, a master's in either surgical sciences, which is at the sort of early stages of training, or a more focused on the higher specialty in some of the surgical disciplines. So all the details of this can be found online. It's usually a 2 or 3 year part-time flexible master's course that people from all over the world can sign up. This was initiated and led by my good colleague, Professor James Garden. It started 2007, and since then you can see the increasing number of people enrolling on the various courses, and the years have gone on. We've had new courses introduced, but over that time we've almost recruited 3,000 students from all over the world, including a number from the Americas, and representing 102 countries of the world. So this is a fantastic educational resource that supports and is mapped to the curriculum of the surgical training programs in the UK, but also gives the opportunity for a dissertation to get a master's. Assessment and examination, I've already mentioned that. It's not just the knowledge-based tests, the MRCS and FRCS, but it's also the workplace-based assessments, competencies in practice, and behaviours. And during their training, all of our
junior surgical trainees have to do multi-source feedback and get feedback on their attitudes, behaviours from the surgical team, from the nursing staff, from the administrative staff, as well as from their clinical colleagues. And they're assessed throughout each year in terms of technical ability and the various procedures, case-based discussions, clinical examination, direct observation of procedural skills, procedure-based assessment, and multi-source of feedback. And that's all then fed into their e-portfolio, into the ISCP, and it's these things that are reviewed at the end of each year. And it's assessed by the annual review of competence progression, and then on the whole most will pass, but some will be expected to have a more focused year or else repeat the year. So the Royal College of Surgeons of Edinburgh, as well as hosting exams in the UK, runs exams all over the world, and our examination centres are truly global. A lot in Southeast Asia, Central and East Africa, and in the Middle East. We don't do as much examining at the minute in South America, but that might be something that will come in the future. As a college, we have a membership from all over the world, over 30,000 members, again, in over 100 countries of the world. And I'm delighted that we have a number of fellows and members in Argentina. Lastly, trainers. Any good training requires excellent trainers. And in 2013, the Royal College of Surgeons of Edinburgh launched the Faculty of Surgical Trainers, a really important support network for our surgical trainers that promotes and provides material and information for the surgical trainer. And we have different levels of membership, associate level, membership level, and for those that are highly involved at this very senior level, we have a fellowship. The Faculty of Surgical Trainers holds an annual meeting to get all the trainers together, but also produces information throughout the year. In 2014, we launched our standards for surgical trainer, and this was a framework for recognition, because one of the things that the GMC requires is that all trainers in the UK are formally recognised, and this provides the framework for recognition applicable to surgeons. So how have we responded in the UK to the challenges of COVID? And I know this has affected many parts of the world, and it has been very challenging indeed. I'm just going to briefly mention a couple of the things that we have had to manage in the UK. This is, I'm sure, a very familiar graph that could be mapped to many countries, but this is the confirmed deaths due to COVID in the UK on a daily basis. We've had two major peaks back in March, April of 2020, and then again in January, February of 2021. We have now exceeded 100,000 deaths in the UK in a population of 60 million, most of which are in England, because that's where most of the population is, but not insignificant numbers in the other three devolved nations. So this was an area where not just the colleges, but particularly NES, NHS Education for Scotland, and each of the statutory bodies had to make some quite tough and difficult decisions. One of the ways that we organise training in the UK is to have rotations around different units to broaden the experiential learning of our trainees. But we had to pause that. So we paused all rotations across all 4 countries and in all regions of the UK to enable trainees, particularly during the first wave, to stay where they were. Now that meant they lost out on training opportunities. They weren't able to move on to develop new skills. They had to stick in the unit and in the hospital where they were based. We even had to move them out. Many of the trainees were redeployed from their training program into other specialties. And because surgery essentially stopped for a number of months, all elective surgery stopped, we redeployed a lot of our surgical trainees into the intensive care unit, into the emergency medicine wards,
into the accident and emergency departments to help support the pressure on the hospitals. So that was the redeployment of our trainees. We also had some trainees who were out doing research. They weren't in clinical practice, but we brought them back into clinic practice, stopped all the research that was ongoing, and returned them, the trainees who were out of program. As I mentioned earlier, we had to amend our national recruitment process and move it online. And we had to amend our annual reviews. Normally they were done face-to-face, and we had to move those reviews to an online process. And in order to enable us to advance and progress some trainees who had made satisfactory progress, others had not, and so they will have to extend their training. But this is evidence that we include from the ISCP program, from JCST, because we collect accurate data on the operations that are done by all our trainees across the whole of the United Kingdom. We can track this. And you can see this is dating back to December 2018. These are the elective operations that our surgical trainees did in this specialty. It's cardiothoracics. And these are the emergency operations in red. The pandemic struck in early 2020. This is February 2020. And you can see elective surgery almost stopped, as it did in nearly every specialty. You can see general surgery or maxillofacial surgery, elective surgery, neurosurgery almost went down to zero from 3,000 operations a month. So huge drop in elective activity. A modest drop in emergency surgery, which picked up. And this was our second peak in the early part of this year. Not quite as bad. We were able to keep some surgical services going, but there was definitely some impact. So this is clear evidence of the impact there's been on surgical training during the pandemic. And we're really trying now to catch up. Here you can see some of the other specialties. Trauma and orthopedic, really badly affected. Urology, all the elective specialties really badly affected. So there are risks and ongoing risks to surgical education and training, partly due to the reduction in clinical activity, and also now the expectation that in our NHS, National Health Service, the public and the politicians expect us to catch up. Waiting lists have lengthened, and so everybody's wanting us to work at 110%. But we can't forget education and training as we do this. The colleges and all the colleges, not just the surgical colleges, had to modify their exams. And now, rather than using patients, the surgical exams are being run using clinical scenarios. So they've had to be modified, but we've now got the exams up and running again. We've re-established a lot of the college courses and events, doing a lot of this online. And essentially redesign the delivery of education and training to do it remotely or by VC. So in conclusion, I hope I've given you an overview of the current training schedules and programs in the United Kingdom. I think it is globally respected. We have a regulator, the GMC, who approves and regulates all undergraduate and postgraduate curricula. So they give the approval and the oversight for the curricula that are designed by the colleges. The statutory education bodies have the funding and are responsible for the delivery of that training at the workplace, but the colleges not only write the curricula, but they host the portfolio, set and deliver the exams, provide externality for the reviews that are done at a local or regional level, and at the end of training make the recommendation that somebody is safe and suitable to proceed into a faculty or consultant position. In the UK, we've had a significant impact due to the pandemic, and we've had to adapt our recruitment processes, our examinations, and indeed some of our knowledge-based training and move that online, and have also enhanced our simulation skills, courses and activities. So I trust that gives a little bit of a flavour of what has been happening in the UK. And once again, really grateful for the opportunity of joining you this evening, and look forward to our discussion and questions later. Thank you very much.
Thank you very much, Professor Parks. That was a really interesting and impressive presentation. I had no idea of how the process of training in the UK is being held, and it's really different from what we have here. And I would like to invite the commentators, I don't know what the word in English, but the professors, for example, Professor Staltari, to if they had a comment or a question to Professor Parks. La presentación del doctor Park es exquisita. El Royal se remonta al año 1505, o sea, tan distinto al orden y al desorden de nuestro sistema actual tanto de asistencia como de educación. Es un sistema único, con control, como lo han manifestado, de la escuela, el training posterior, lo asistencial. Nosotros convivimos con un sistema público, privado, y con un sistema de residencias global, nacional, municipal, o sea, extremadamente distintos. Obviamente que cualquier sistema ordenado va a funcionar mejor a largo plazo que un sistema como el nuestro, donde tiene aristas muy buenas y otras no tanto. Entonces nuestra desorganización hace que tengamos distintas situaciones en distintos lugares en un país tan amplio como el nuestro, pero igual I think the pandemic is an excellent opportunity to change fast, quickly, than the other time. O sea, creo que la pandemia para este tema, a muchos de nosotros, nuestros sistemas, nos ha obligado a cambiar más rápido y mejor, a adoptar posturas distintas, tanto en lo asistencial como en lo de educacional. This is a good tool, Zoom, it is a good tool, tools for to learn. Es perfecto, esto lo hemos aprendido usado cada vez más, si bien nunca es como a lo que estamos acostumbrados de lo presencial, bueno, cada vez usamos más y estas herramientas nos hacen, como estamos hoy acá, poder llegar a distintos lugares sin tener que viajar, como hacíamos antes. Obviamente la camaradería no está tan bien como en aquel momento, pero bueno, yo creo que lo que tenemos que aprender, sobre todo de los lugares más organizados y sobre todo en la pandemia, es que la organización mejora cualquier estatus. The organization is the best. Thank you, Dr. Staltari. Oh, Javier, there is, Professor Yudica has raised his hand. Please allow him to comment. Thank you for let me do and so few comments, because it was great conference, and we want to do that, but it's difficult for us to do the same, and it's very nice to see which is the step that the resident have to run to be a surgeon. It's very hard. It's a very hard way to be a surgeon. But finally, they are good surgeons, but they have to pass 10 years to be surgeons. Here in Argentina, it's very different. Maybe we can hear the other surgeon that want to speak. But here in Argentina, we have only 5 years to construct a surgeon, and it's very difficult to do it. And let me say
few words about the pandemic. We have 1.5 years working, and it's very hard to complete the program for us. I want to ask you a question. What do you do to complete the program during the pandemic? You want me to comment on that? Yes, go ahead. Yes. Yeah, so you know, I think that's really important. So what we have at the end of our annual review of every trainee across the United Kingdom is how they are mapping to this set curriculum. And we have various codes and outcomes from that annual assessment of their competency. If they're not progressing, they get coded such as we can manage and work out how many of them have not made satisfactory progress. And that figure is sitting at about 10%. About 90% of the people are managing to somehow achieve all their competencies, even though the clinical workload has decreased. But about 10% of them will probably need additional time. And it just means it'll extend their training. So that's how we can very accurately map each individual logbook, their skills and competencies, and whether they've passed the exams when they are required. And because it is a long training program, and I accept that, it is the UK training program is longer probably than anywhere else in the world. But because of that, if they have a year where they don't quite get as much, they can usually catch it up. So unless this pandemic lasts for 2 or 3 years, the anticipation is hopefully by the time they've done their 8 years of surgical training, they will have caught up in the competencies that they were missing, or in the mandatory requirements that they need in terms of their logbook and their skills. So it is it's a very high standard, but that's why we believe it is a very high quality training program. And everybody who gets their certificate at the end of training, completing of training, we are confident that they'll be very safe for independent practice. And that's what differs from other countries in the world. So when they get that certificate of completion of training, they're signed off to be independently able to manage a surgical workload. And that's perhaps different from other countries that have a shorter training program, but once they go into a faculty position, they would only get some workload, and they may be mentored, and they may not have an independent practice. So that might account for why we have a slightly longer training program. Thank you. Thank you very much, Professor Parks. ¿Hay alguna otra pregunta que quiera hacer el panel al profesor Parks? Si no, pasamos a la charla con el doctor profesor Figari. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, perfecto, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación de la Comisión de Cirujanos Jóvenes y Residentes del capítulo argentino del American College, y la posibilidad de compartir con ustedes lo que el doctor Ferreres me pidió, es que comentara un poco la experiencia del Hospital Italiano formando residentes en el siglo XXI y fellows, y en qué medida se había producido algún impacto con la pandemia. Vamos a revisar un poquito cómo hemos llegado a este punto formativo históricamente, qué fortalezas ha desarrollado nuestra residencia en la formación de cirujanos, y ver los impactos de la pandemia, en qué medida estos fueron solucionados o en cierta medida capitalizados para cambios en el futuro. El Hospital Italiano, como saben, es una institución centenaria. En realidad 1853 fue la piedra fundamental, pero ya en el inicio del siglo XX tenía importante actividad educativa, y se ve a la izquierda
una foto muy curiosa del profesor Repeto dirigiendo un curso de clínica quirúrgica, y ahí atrás, como ustedes ven, esa es la foto de Cecilia Grierson, que estaba en ese momento en la institución. Pero el salto cualitativo que da posteriormente, o que provoca el impacto que hoy tenemos educacionalmente, se da en el año 60, en el 62 particularmente, cuando Carlos Ottolenghi fue nombrado profesor titular de ortopedia y traumatología de la Universidad de Buenos Aires. Se inicia una unidad docente hospitalaria de la UBA, votando por la institución, y bajo la dirección de Francisco Loiudice se crea la primera residencia. Tengo una curiosidad, yo tuve la suerte de poder grabarlo al profesor Loiudice, vamos a escuchar unos pocos segundos su descripción acerca de lo que era la residencia. La residencia de Estados Unidos, en un hospital de Estados Unidos, me dio ideas claras con respecto a lo que debería o quería hacer. Decidí en una forma un poco autoritaria, como hacíamos siempre en aquella época, de decidir hacer la residencia. Y entonces nombré por como dijo Caruso recién, un riguroso concurso a dedo a Beveraggi, jefe de residente, a los dos Síboris y a Chanqueta. Entonces ahí nació la residencia. Venían a la mañana y se quedaban hasta las 10 de la noche porque no había para dormir. Los primeros residentes fueron casos francamente fuera de serie. Y todos ellos triunfaron, fueron profesores adjuntos, jefes de servicio, profesores titular. Yo creo que con la residencia nace el gran embrión que tuvo el hospital para transformarse. Bueno, efectivamente, como decía el profesor Loiudice, que tuve la suerte de conocer, ese inicio de la residencia fue quizás la mejor idea que tuvo la institución. Recuerden que la residencia había empezado formalmente en la República Argentina en el 44, con residencias clínicas. La primera residencia quirúrgica la tuvo Mario Brea en el Hospital Durán, fue una residencia de cirugía torácica en el 57, y en el 62 el Hospital Italiano fue la primera institución de gestión privada con una residencia, que crea a su vez el Departamento de Docencia e Investigación en el año 68, que después fue el germen del Instituto Universitario. Y en el 70 el hospital se nutre con la llegada de figuras muy relevantes, escapando por distintas circunstancias políticas, pero que dieron vida en distintos ámbitos de la medicina en la institución, que ya en 5 años tenía 5 residencias más. Al año 2020 se habían formado y egresaron de la Residencia de Cirugía General de Italiano 155 residentes. Ahí arriba a la derecha ven la foto de cuando yo fui jefe de residente en el 84, y tuve la suerte de tener como residente de primer año varias figuras prominentes, entre ellas el doctor Juan Pecol. El otro punto cualitativo de nuestro servicio es que ha desarrollado las subespecialidades, no las voy a mencionar, aquí las ven en prácticamente todas las áreas posteriores a la formación de cirugía general, incluyendo algunas como la más reciente de manejo multidisciplinario del cáncer colorectal, que está orientada a aspectos clínicos y quirúrgicos, y que en realidad el factor determinante de tanta riqueza en formación de sus especialistas ha sido siempre también una obra de Loiudice y de Beveraggi, la sectorización muy precoz en el servicio, la posibilidad de que los profesionales tuvieran dedicación full time, y aparte el apoyo profesional docente desde un comienzo. En el año 2017 el doctor Ferreres me invitó, en ese momento no estaba en la presidencia, estaba en otra posición dentro del colegio, a dar una charla en un simposio de calidad, que creo que se dio en la Fundación OSDE en aquel momento, calidad de la formación de residentes, y discutimos 2 puntos. ¿Cuáles son los elementos que consideramos que los responsables de formar residentes deben manejar, y cuáles son las líneas que deben guiar esa formación? Y yo recalcaba algo que el profesor Parks ha comentado recientemente, y que es muy importante tener en el centro las competencias a desarrollar entre un cirujano. Y eso requiere un currículum que realmente esté orientado al desarrollo de esas competencias, el manejo balanceado de los recursos formativos, la profesionalización docente de quienes van a estar a cargo de la supervisión, y un proceso de evaluación lógico, racional y adaptado a ese diseño curricular. Básicamente lo que hoy se conoce como planificación curricular retrógrada es primero pensar el problema clínico, cuáles son las acciones que un profesional debe desarrollar, luego pensar en las competencias que un programa debe tener,
en términos de conocimientos, habilidades y actitudes, pasar después a los métodos de enseñanza y eso retroalimentar en el beneficio del paciente. Nunca un currículum debe ser un listado de temas como si fuera la guía de un libro, sino que debe estar orientado a los problemas del paciente. Este es el programa más reciente de la residencia de cirugía general, que como ven es una residencia, como ustedes saben, de 4 años de duración. Fíjense que cuando hablamos del perfil del egresado, están en consideración todos los aspectos del profesionalismo, que más tarde vamos a revisar, que han sido, digamos, revisados por numerosas escuelas, sobre todo la escuela canadiense, el cirujano como experto, comunicador, como gestor de salud, como aprendiz durante toda la vida, como profesional, y cada una de las etapas de la residencia tiene obviamente sus objetivos específicos y ámbitos de desempeño particular. Lo importante es que se han incorporado en los últimos años estrategias docentes alternativas, como clases interactivas, la discusión en grupos pequeños, lo cual facilita la maduración de determinados temas, basada en casos clínicos, las simulaciones, ya vamos a hablar de ello, y el uso de recursos electrónicos que realmente se potenció durante la época de la pandemia. Así es como nuestra residencia presenta hoy la residencia en su página y habla de la actividad científica en términos de ateneos, los ateneos clásicos, pero que son rigurosamente respetados, incluyendo todos los ateneos de amor e inmortalidad y multidisciplinarios de cada una de las subespecialidades, la actividad anual del servicio, que considerando cirugías y otros procedimientos llega casi a los 10.000 procedimientos anuales, la imbricación de las rotaciones por los diferentes años, que está estudiada cuidadosamente. Durante los últimos años se ha racionalizado un poco el número de residentes y también el número de fellows en aras de favorecer una mejor práctica desde el punto de vista de las habilidades a los residentes, y el Centro Universitario de Enseñanza basado en simulación, que es dirigido por el doctor Palavecino, aquí presente, y por la doctora María de la Aguirre, donde ellos tienen sesiones regulares y programáticas con evaluación final, realizando todo tipo de desarrollo de habilidades en escenarios clínicos, en escenarios no clínicos seguros, modelos animados, inanimados, ecografía, curso de microcirugía, desarrollo endoscópico y todos los hands-on que ustedes conocen, que han beneficiado no solamente a nuestra residencia, sino también a muchas otras residencias que comparten este escenario de práctica, y es por eso que el servicio lo incluye dentro de su formación. Aquí ven cómo la residencia presenta todas las posibilidades que la residencia le da. El hecho de estar acreditado, de contar con un título de especialista, el de la residencia de cirugía es un título de especialista en la Universidad de Buenos Aires, con horario protegido para investigación y para actividad académica, un curso superior universitario avalado por el Instituto Universitario, la rotación en el exterior al llegar al último año, las prácticas en simulación y la posibilidad de contar con un descanso posguardia protegido. Y es muy importante, tal cual lo refirió el doctor Parks, también la pulcritud en las evaluaciones. Tanto las evaluaciones que están basadas en ese criterio del profesionalismo que antes vimos, del concepto integral del médico experto, y como ustedes ven se revela aquí en las planillas. Les he hecho algunas capturas de las planillas que están informatizadas, con las cuales los residentes se evalúan periódicamente al término de cada rotación, que incluye la evaluación de tareas asistenciales, destrezas, su juicio clínico, la competencia como comunicador, la competencia como colaborador, la actitud, la actividad académico-científica, qué grado de desarrollo de distintos tipos de niveles de autonomía tuvo el residente, la competencia como profesional, como promotor de la salud, y finalmente una descripción global. Esto realmente se respeta regularmente, y el hecho de haberlo informatizado facilita tremendamente su factura y después su colección y reanálisis. Y el otro, que también ha sido mencionado por el profesor Parks y que casualmente fue desarrollado en el Reino Unido, utilizamos uno de los tantos instrumentos para evaluar procedimientos quirúrgicos, como el DOPS, el Direct Observation of Procedure Skills, que evalúa una habilidad, pero integralmente desde el comienzo,
que incluye no solamente la lista de procedimientos evaluados con lista de cotejo, sino que estimula múltiples encuentros entre el evaluador y el evaluado para diferentes habilidades y que lo hacemos coincidir con sus rotaciones. Y aquí, por ejemplo, ven el DOPS para tiroidectomía, donde incluye no solamente la preparación preoperatoria, sino todos los pasos del acto quirúrgico en sí y su homólogo de la colecistectomía laparoscópica. Checklists sencillos, simples, bien analizados, pero que permiten seguir paso a paso la ruta en el desarrollo y el crecimiento de un residente. La residencia vino muy bien hasta que a todos nos pasó lo que nos pasó. Estábamos en el marzo del 2020, esto es el día 5 de marzo de 2020, estábamos junto a Juan Pecol, Martín Palavecino, que estaba terminando su fellowship con Carlos Pellegrini en simulación quirúrgica, Carolina Roni, que es una educadora del instituto, y el doctor Marcelo Riz, que es bioingeniero. Habíamos ido a firmar un convenio de cooperación en áreas de simulación. Aquí nos ven aprovechando algunas de las magníficas instalaciones de la Universidad de Washington en Seattle, y aquí firmando el convenio con el profesor Sweet, pero en esos días ya venía incrementándose la circulación viral y tuvimos que, pocos días después, que salir disparando de los Estados Unidos, interrumpiendo todo el circuito que teníamos porque comenzó las medidas de distanciamiento con un rápido incremento del número y circulación de casos, y al igual que en el resto del mundo y aprendiendo lo que había pasado en el hemisferio norte, hubo que racionalizar procedimientos, concentrarse en la patología no electiva, cambiar protocolos de atención, muchas veces reubicar y refuncionalizar el recurso humano y segmentar en equipos para disminuir la exposición, cambiando las prioridades del recurso formativo. El profesor Parks acaba de comentar cómo muchos residentes de las áreas quirúrgicas terminaban en ese momento apoyando las áreas clínicas de COVID, como ocurrió también en nuestra institución. El Hospital Italiano cuenta con el Instituto Universitario, que ya tiene 22 años de vida y carreras de grado, de posgrado, pero me voy a centrar en que es la supervisión de casi 600 residentes y 350 fellows de 49 programas de residencia en todas las ciencias de la salud y 170 de fellowships, con lo cual imaginan la complejidad de esa supervisión. De entrada, más allá de que yo como rector me incorporé al comité de crisis hospitalario, porque era necesario hacerlo como una parte integral de la atención, se conformó un comité de crisis universitario que definió todos los posibles escenarios, adecuando las políticas educativas y tecnológicas y tratando de evaluar permanentemente el impacto y sobre todo cuidando mucho la comunicación. Comunicación fue un gran problema. Y bueno, aquí vemos lo que pasó en todos los servicios quirúrgicos, que es lo que antes habíamos dicho, la redistribución del tipo de patologías, la readecuación del trabajo y un trabajo muy cercano con coordinadores y jefes de residentes para adecuar los programas y sobre todo mantener la comunicación en el día a día. Aquí ven ustedes, por ejemplo, el reporte diario de la dirección, posteriormente se espació, actualmente es un reporte semanal que le llega directamente a todos los efectores de la institución y que nosotros como responsables del instituto hacemos llegar a todos los coordinadores de programas formativos y jefes de residentes, canales de chat que mantuvieron a través del WhatsApp realmente minuto a minuto actualizada a la gente, tratando de aclarar dudas, tratando de sacar miedos, espacios virtuales en el campus para mantener en la medida de lo posible la marcha de los programas formativos, de esos 49 programas de residencia y 170 programas de becas, pero esa manutención de los programas formativos implicó también una reingeniería desde el punto de vista educativo. Dejó de haber áreas en el Departamento de Educación, formación docente, desarrollo curricular, para trabajar directamente en equipos de tecnoeducadores que tenían que asistir para que todas las residencias, esto mismo se replicó en el grado y se replicó en el posgrado, pero me voy a concentrar en las residencias, pudieran tener recursos formativos adecuados. Aquí ven que esto dejó también una gran cantidad de material que actualmente seguimos utilizando ya más tranquilos en la optimización de la educación online. Y estos fueron los espacios en los cuales se mantuvieron vivos los programas educativos de todas las residencias quirúrgicas del hospital.
Paralelamente, como ya se ha comentado, las cirugías habían caído radicalmente. Fíjense acá como las cirugías anuales habituales, que habíamos dicho que son entre 7.500 y 8.000, habían bajado a 3.903 en la proyección anualizada. Hay una ostensible limitación de las oportunidades quirúrgicas. Hubo que trabajar muchísimo con los coordinadores, hubo que promover las actividades de simulación, y aquí ven cómo esto también se reflejó en distintos programas formativos y en distintas publicaciones. Tengo una publicación reciente que revela los cambios en el programa de formación quirúrgica en la era COVID en el servicio de cirugía, y aquí ven algunos de los elementos que están en esa publicación, que pueden consultar en la Revista Argentina de Cirugía. Por ejemplo, aquí ven los grupos, y cada grupo cómo tenía equipos de día, equipos de noche, equipos que trabajaban en el Hospital Central y otros en San Justo, cómo las estrategias educativas fueron modificadas para permitir la participación en cirugías no COVID, pero a su vez incrementar otras actividades educativas posibles, basadas, por ejemplo, en la simulación. En el aspecto académico, donde sí se profundizaron las clases virtuales y los webinars. De hecho, los residentes en realidad consideran que nunca tuvieron tanta buena actividad académica como fue en la época de la pandemia, el bienestar de la residencia, cuidándolos a través de la comunicación abierta, y finalmente los procesos evaluatorios, como dijo el profesor Parks, tienen que ser cuidados para esta situación completamente diferente. Y esto se ha volcado más recientemente en algunas comunicaciones en revistas internacionales de impacto, que dan fe también de cómo se han invertido en épocas de la pandemia, aun cuando ahora estamos en cierto proceso de normalización con algunas patologías electivas de mayor envergadura, sobre todo las oncológicas, pero como ha habido una inversión de la lógica habitual entre actividades quirúrgicas y actividades académicas. El servicio se mantuvo en alto, realizando ateneos de gran valor académico que fueron para toda la comunidad quirúrgica, publicando como, digamos, incrementando el nivel de publicaciones habituales. Estas 48 publicaciones son solamente del servicio de cirugía general, es más o menos el 10% de las publicaciones de toda la institución, pero fíjense cómo el año después de la bajada inicial del año del COVID, el año de consecución del COVID, el año 2020, se mantuvo este programa formativo. Y bien, el uso de simulación, como dijimos, estuvo en el orden del día. Si bien todavía no tenemos el espacio de simulación que deseamos, es un espacio óptimo que muchos de ustedes conocen, pero que en breve se va a complementar con un área de simulación, quirúrgica de cerca de 1.400 metros, que esperamos podamos contribuir con ello a el desarrollo de toda la educación quirúrgica en la Argentina. El centro de simulación también sirvió a la institución hospital, colaborando con el entrenamiento en medidas de seguridad, en los EPP, elementos de protección personal. Aquí ven cómo rápidamente al inicio en el centro de simulación fueron procesados personal de salud, médicos, enfermeros, asistentes, para poder atender con seguridad sus distintos puestos, y se produjeron montones de materiales que están libres en la web, que permiten hoy día contribuir a la seguridad del personal de salud. Y se hicieron interesantes simulaciones de distintas situaciones clínicas en las cuales alguno de los pacientes simulados era COVID sospechoso, que contribuyó a aceitar el rendimiento del personal tanto en el Hospital Central como San Justo, y junto al servicio de psiquiatría, el QESIM y el Comité de Control de Infecciones dieron lugar a una cantidad importante de los llamados EPP psicológicos, para apoyar a toda la gente que estaba sobre todo en la primera línea de batalla. Debo decir que todas las residencias fueron tremendamente solidarias durante la época de mayor impacto COVID. Yo voy a mostrar 2 minutos una encuesta de la etapa inicial del impacto COVID en nuestra residencia, y donde ustedes verán que más de un 90% de los médicos se consideraron adecuadamente comunicados y que le brindaron espacios donde manifestar sus preocupaciones e inquietudes, y aparte que pudieron aumentar considerablemente sus actividades académicas.
se mencionó como algo positivo el hecho de tener acceso a clases teóricas en esta oportunidad más dadas por los médicos de planta que en el espacio habitual, porque lógicamente había más tiempo para ello, con mayor supervisión académica, pero el miedo grande a perder la habilidad por la contingencia implementada en contexto de la pandemia. Si bien los programas formativos fueron prorrogados, como ustedes saben, porque se cambió el calendario anual de la formación residencial, eso no fue en desmedro de que en realidad hubo un impacto negativo sobre la actividad práctica. Y en este sentido, los residentes en un alto porcentaje dicen o decían sentirse frustrados. Esto ha mejorado recientemente, ahora está por publicarse una encuesta más actualizada donde todos estos guarismos han mejorado. Muchos tenían temor a contagiar a su familia o pareja y muchos se sentían realmente estresados con incertidumbre laboral futura. Sin embargo, el estado infectológico del servicio comparado, digamos, con alguna situación referida internacionalmente, no fue malo y como ven, una pequeña cantidad de cirujanos estuvieron en riesgo de contraer COVID por situación de trabajo, no hubo mortalidad entre nuestro grupo y hoy todos estamos vacunados y no tuvimos realmente cirujanos infectados por cuestiones laborales, sí tuvimos algunos aislamientos por situaciones de contacto cercano. ¿Qué queda para el futuro? Bueno, evidentemente toda la posibilidad que nos ha dado este perfeccionamiento y profesionalización en la educación online llegó para quedarse, en lo que sea necesario. Hemos también mejorado muchísimo las aptitudes en las prácticas en simulación. Creemos que en el futuro va a haber una asistencia quirúrgica progresiva en el sentido de que la tutorización sobre el crecimiento de los residentes va a ser mucho más cercana y que también se va a tener en cuenta la confección de cirugías parciales, vale decir que determinados niveles formativos de la residencia realicen determinadas partes de un procedimiento quirúrgico, contribuyendo así a poder cumplimentar los objetivos previamente planeados. Uno de los objetivos que nos estamos planeando, basados en que actualmente las disposiciones legales consideran los 3 años como mínimo para una especialidad básica y los 2 años para una especialidad posbásica, y que ya existen antecedentes, sobre todo con el marco de referencia pediátrico neonatológico de residencias integradas. Estamos realmente pensando en el hospital en estimular a que muchas de estas 63 becas de perfeccionamiento que están planteadas en el departamento quirúrgico del hospital italiano puedan no solamente convertirse en carreras universitarias de posgrado, sino también pudieran integrarse a las formaciones de base. De hecho, el Servicio de Cirugía General está estudiando fuertemente contar con residencias integradas que tengan un tracto básico y un tracto especializado y que en total permitan arreglar una situación de subespecialidad en aproximadamente 5 años. Es algo que estamos estudiando, que estamos balanceando y que analizaremos su implementación en un futuro próximo. En suma, diría que la experiencia del Servicio de Cirugía General del Hospital Italiano de Buenos Aires es sólida en el aspecto formativo de especialistas y de subespecialistas, que la pandemia ha representado un golpe muy significativo, pero que también abrió nuevas perspectivas en términos educativos, y que los cambios en modelos educativos y en tractos formativos son inminentes y tienen que ver un poquitito con esta reflexión a la que hemos tenido que apelar. Dejo de compartir y les agradezco mucho por la atención. Bueno, muchas gracias, doctor Figari. Qué interesante la charla, interesante ver cómo han sabido tomar la oportunidad para hacer cambios con respecto a la parte de la simulación y la parte académica y aprovecharlos como algo positivo. Que eso es de los centros excepcionales, diría yo, que han podido sacar algo positivo de la crisis. Lo invito al profesor Sarotto y al profesor Cariello si quieren hacer algún comentario o pregunta. Bueno, yo en realidad la conocemos todos los que hemos compartido con el servicio de cirugía del Hospital Italiano, la excelencia con que se han desarrollado y los caminos nuevos que están buscando. Para mí es una novedad y realmente es muy interesante lo que manifestó
el profesor Figari respecto de hacer unas residencias con especialización y que limiten el tiempo de la residencia de cirugía general. Creo que es una idea a desarrollar. Pero no es la realidad en nuestro país. En nuestro país recientemente empezamos a unificar los exámenes y todavía no afecta a todas las provincias. La provincia de Córdoba y algunas otras quedan fuera, pero solamente se han postulado los cargos hasta ahora en ese sistema unificado para este año 2021 y son 20.063 cargos. Y los postulantes han sido 20.000 postulantes, de los cuales 4.290 son varones y 15.780 son mujeres. El 80% de los postulantes son mujeres, en todas las especialidades. Cuando empezamos a ver los cargos de cirugía en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que conforman en general la zona centro, que es el 69% de todas las residencias del país, que a su vez tiene un 83% de residencias públicas muy heterogéneas, pero muy heterogéneas, desde hospitales especializados, por ejemplo el Instituto del Tórax de La Plata, hasta hospitales muy pequeños donde es muy dificultoso saber la posibilidad que tienen los tutores de guiar a estos residentes. Pero otra de las cosas interesantes es que en 20.000 postulantes solamente hay 142 cargos para ingresar al primer año en cirugía general, de los cuales 45 son en la ciudad de Buenos Aires y 97 en provincia de Buenos Aires, algunos en hospitales muy pequeños de la provincia de Buenos Aires. Esto da una heterogeneidad que dista mucho de lo que nos ha presentado el profesor Figari. Yo creo que la única manera, y esto tiene que ver con lo que nos dijo el profesor Parks, es tratar de centralizar y de homogeneizar algún sistema nacional de residencias. Estamos en el camino, pero muy lejos de estar consolidados, como ocurre con el Royal College of Scotland, que tiene más de 400 años formando cirujanos. En la ciudad de La Plata, la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires ha hecho una iniciativa a la cual le ha dedicado un edificio de 5 pisos para hacer solamente simulación. Es claro que esto es simulación en obstetricia y ginecología, es simulación en cardiología y también en cirugía. Esta, que ya está consolidada, le han puesto el nombre INSPIRE, que es una sigla, pero realmente es inspirador, lo facilita a las residencias con un costo ínfimo, pero también ha estado muy limitado por la cantidad de gente que trabaja allí y que ha estado con COVID o han estado sin posibilidades de ir al sitio donde se hace la simulación. Nosotros hemos trabajado mucho también en forma online. Esto es en forma sincrónica y también en forma no sincrónica, pero dista mucho de lo que es la formación en tiempos presenciales, porque han caído la cantidad de cirugías en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Más abajo, lo que hemos visto del hospital italiano es aproximadamente la mitad de las cirugías anuales, o podría ser el 40%, y acá han caído al 20%. Se ha pensado en que los residentes permanezcan en su año, o tal vez
que intervengan en más cantidad de cirugías o que compartan las cirugías, pero no está definido. Bueno, esto es un poco lo que yo quería aportar de un universo que es totalmente diferente del universo de un lugar privado de excelencia como es el Hospital Italiano de Buenos Aires. Cuando yo dije que el 83% de las residencias se hacen en público, solo el 15% se hacen en instituciones privadas, y no todas de la calidad del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, esto creo que es todo. Bueno, muy bien. Yo desde mi lugar, después te dejamos que contestes todo vos, Perfecto, Marcelo. Pero yo coincido muchísimo con Marcelo, porque acá, digamos, hay que opinar como jefe de cirugía de un hospital universitario, como profesor titular y como vicepresidente de la Asociación de Cirugía. Y ahí hay un mínimo encontronazo, pero que se compatibiliza. Pues yo creo que el futuro de la organización, de la formación de las residencias, tiene que partir de una entidad que sea nacional. Y si bien la Universidad de Buenos Aires es una entidad, una universidad nacional, a veces choca con los intereses de universidades locales, como puede ser la de La Plata, la de Córdoba o la de Rosario. Pero la Asociación Argentina de Cirugía, creo que es la que tiene que llevar adelante esta bandera de tratar de que haya una uniformidad en la formación de los residentes y que todos cumplan con estándares mínimos de formación. Y si bien el Royal College tiene 500 años y sin duda, aparte de una disciplina difícil de aplicar en los países sudamericanos, creo que los cirujanos en ese sentido somos disciplinados y creo que la residencia apareció, como dijo Figari, por Brea, también un gran maestro que pasó muchos años en el Hospital de Clínicas, para tratar de sistematizar la educación. Y yo creo que a través de la residencia nosotros vamos a poder llegar a tener un nivel, no seguramente igual, porque el nivel de la cirugía que se hace en los diferentes hospitales y las diferentes provincias van a hacer que va a ser difícil tener un producto igual en pequeñas ciudades que en grandes ciudades, porque está claro que lo mismo ocurre en Estados Unidos o en países con grandes extensiones. De todas maneras, creo que la simulación ha llegado para quedarse. Nosotros en el Hospital de Clínicas también inauguramos hace 2 años y medio el Instituto de Simulación, donde tenemos 10 simuladores que por suerte podemos brindar a través de una gran donación de la Fundación del Hospital la instrucción gratuita a aquellos que quieran hacer los cursos que brindamos en diferentes niveles. La realidad es que la pandemia nos liquidó, porque si no estaba enfermo un instructor, estaba enfermo otro, y la presencialidad fue igual para médicos que para los alumnos secundarios. Creo que PALS aportó algunas cosas que son muy interesantes, esto del entrenamiento virtual, pero sin duda que el cirujano se forma en quirófano, y como decía Santas, otro de los grandes fundadores junto a Brea de residencia, veo, aprendo y enseño, es muy difícil generarlo sin la presencia en quirófano. Estamos evaluando en el Hospital de Clínica la posibilidad de algunos residentes tener que extender la residencia, porque pensamos que algunos pueden llegar a tener algún déficit de formación quirúrgica, y creo que no nos podemos permitir que un residente salga sin tener conceptos básicos intraoperatorios y que, bueno, que van a llevar el diploma del Hospital de Clínica del Italiano, de la institución que los haya formado, y no tengan el número suficiente de citas. Creo que eso está en evaluación. Bueno, el doctor Ferrer también es profesor titular de la casa y estamos hablando seguido de este tema. Y creo que, bueno, debemos prestar atención y seguir trabajando en esto de homogeneizar. Un poco lo que decía Carielo es real, la Argentina es muy vasta, pero creo que en eso el gran paraguas de la Asociación Argentina de Cirugía en lo que es residencias quirúrgicas está trabajando muy bien, tiene comisiones que trabajan muy bien en residencias, donde hay gente de diferentes hospitales públicos, privados y del interior, tratando de llegar a un resultado que sea óptimo para todos. Así que quiero felicitar a PAR, que no lo hice antes, al doctor Figari, con una claridad solemne de cómo plantear una residencia en el siglo XXI. Y bueno, creo que hay que seguir trabajando, y yo creo en el futuro y creo que se pueden hacer muchas cosas todavía. Felicitaciones nuevamente. Gracias, Luis. El doctor Staltari levantó la mano. Sí,
clarísimos los conceptos, pero quisiera resaltar algunos más. El problema puede ser de Latinoamérica, que es la educación desde lo básico. No quisiera hablar mucho de nuestro país, ya que esta es una entidad para distintos lugares, pero la educación es básica desde los estadios iniciales y de ahí va a depender todo. Lo que muestra el doctor Paz de la organización a través de los años es lo que dije: sin organización no puede haber ningún criterio de mejora. Y nosotros, como pudo decir acá el doctor Sarotto, y como bien lo expresó Cariello, es un sistema desordenado, donde hay público, privado y de distintas calidades. Yo me pregunto, ¿cómo puede haber una muy buena residencia si un lugar de trabajo asistencial no es adecuado por faltantes de distintos tipos? Desde el tiempo, porque también mostró la residencia del italiano y en los procesos asistenciales el trabajo full time. ¿Cuántos hospitales que brindan residencias son full time con el staff médico? ¿Cuánto tiempo se le puede otorgar a la residencia si se está poco tiempo en la atención asistencial, menos aún en la académica? Y acá tenemos de Ushuaia a La Quiaca y de Mendoza a Mar del Plata, por nombrar nuestra ciudad, tantas variables. Nosotros participamos asistencialmente y académicamente en una ciudad que empezó siendo balnearia, hoy atiende casi a 1 millón de personas con local, y hasta hace 10 años no teníamos facultad de medicina, pero ya por los 70 empezaron las residencias médicas en el ámbito público y privado, y hoy hay varias entidades privadas que tienen residencias. En el caso nuestro, como ustedes manifestaron que hay tantos puestos para residencia, y hoy más como una función de la mujer que está invadiendo, está humanizando un poco más los quirófanos, por lo menos en el trato de otrora, de otras décadas. Entonces, nosotros nos dedicamos en nuestra institución a atender esos residentes que aún con esa práctica de una residencia completa, aún les faltaba formación. Y hoy vemos que todavía conviven, en el caso de la cirugía laparoscópica y por qué no la robótica avanzando rápido en el mundo, y conviven con una cirugía abierta cotidiana que no debiera ser cotidiana y con muchas veces puede no ser tan ético, pero tan necesaria ante la adversidad en los lugares de trabajo. Entonces, tan disímil el ideal que propone el Hospital Italiano, al cual admiro, a esa institución organizada, pero bueno, ¿cómo hacer para educar mejor en el ambiente que tenemos? Sarotto dice la Asociación Argentina de Cirugía. Bueno, es un organismo rector, obviamente que nuclea la actividad asistencial y académica, pero los programas de residencias no todos pasan por este estamento, que debieran, estamos de acuerdo. Entonces nos falta un mecanismo rector y de posibilidades de educación básicas que hoy no están a la altura de una buena formación para el cirujano, no hoy solo por la pandemia. La pandemia lo que hizo es mostrar las falencias y crear oportunidades, porque para muchos ha sido oportunidades para mejorar más rápido, como decían al principio. Entonces, la educación es nuestra base y es nuestro gran defecto, y la desorganización nos ha acompañado a través del tiempo. Nosotros hoy estamos con la actividad quirúrgica en el 70%. Nunca paramos la actividad laparoscópica. Si bien gracias a todos los reportes ya lo conocemos, sí tomamos medidas extremas al principio, hoy seguimos con la protección personal a full y no hemos tenido contagiados entre los cirujanos. Tenemos 90% del personal vacunado y el contagio fue más social aún en los profesionales que atendiendo enfermos.
bueno, me podría extender mucho más, pero no es la idea. Yo felicito a todos por las exposiciones, y este es un tema que da para muchísimo más y una conversación profunda con las autoridades viendo el futuro que vamos a ver cómo lo seguimos. Gracias. Javier, ¿querés que cierre o alguna pregunta más ahí? Sí, cierre, doctor. Bueno, yo les agradezco los comentarios. Obviamente el hecho de haberme focalizado en el hospital italiano en el cual me desempeño desde hace 40 años es porque el doctor Ferreres me pidió que ese fuera la orientación de mi charla, ¿no? Cómo se manifiesta hoy, cómo se mantiene la educación quirúrgica y el impacto que tuvo la pandemia. Pero yo, aparte de eso, he tenido mucha actuación en la Asociación Argentina de Cirugía, he sido coordinador de la Comisión de Residencias, he evaluado residencias a lo largo y ancho del país, he participado en los marcos formativos del Ministerio, y lo que comentaba Alberto Carielo hace un ratito es un tema bien conocido, que más allá de que las vacantes hoy podrían ser ocupadas, existe una serie de problemas. Yo creo que un problema grande, y eso sería quizás una Argentina de fantasía, es que aquellos estamentos que son responsables de la tutela sobre la formación de cualquier especialidad, pero en este caso estamos hablando del cirujano, lleguen a un punto en común. No podemos seguir teniendo peleas entre quién es responsable de salud, quién es responsable de situación o quién representa a los pares dentro de una sociedad. Está claro que en la situación actual yo también me quedo con la tutela de los pares porque son quienes son especialistas como nosotros, pero solamente la universidad puede titular. Y nosotros tenemos especialistas que van a salir con un título de especialista y muchas veces la universidad titula sin supervisar. Y solamente el Ministerio de Salud puede también supervisar la trayectoria y habilitar el servicio, de forma tal que lo ideal sería que el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y sociedades científicas estuvieran mancomunados en un único órgano regulatorio que permitiera que las residencias estuvieran protegidas, que todo hospital tuviera la obligación y la necesidad desde la autoridad de tener atrás una universidad y al ministerio, no dejar los procesos ligados a la buena de Dios y a la decisión de los gobiernos locales. Y que los médicos que se recibieran no tuvieran otra opción que el de hacer una residencia. Ya lo decía Pradier cuando estaba a cargo, cuando era presidente de la Academia de Medicina, el título de médico no debería ser habilitante, debería ser solamente vinculante para hacer una residencia. Y luego de terminar una residencia, ser un título habilitante. Si conocemos el problema, en algún momento va a haber que tomar el toro por las astas. Así que bueno, creo que son razonamientos que debemos darnos. Yo les agradezco desde ya la atención y el buen momento que hemos pasado. Yo quiero una palabra, agradecer al doctor Figari, porque cuantas más veces escuchemos lo que está haciendo la residencia del hospital italiano, más ganas vamos a tener de parecernos. Y ahora que se están generando uniones a nivel nacional, por ejemplo, el programa de residencias a nivel nacional es el de la Asociación Argentina de Cirugía. Y eso demuestra que la Asociación Argentina de Cirugía viene trabajando hace muchos años en generar una comisión de residencias, y en esa comisión de residencias generar estos documentos que sirven al gobierno. Ahora viene controlar, por supuesto, pero yo agradezco cada vez que alguien presenta algo con esta organización, tanto al doctor Parks como al doctor Figari, porque esto es a lo que nosotros tenemos que tender a parecernos. Muchas gracias. Excelente, bueno, no sé si hay algún comentario más del panel, si no vamos cerrando la charla. Doctor Ferreres, ¿quiere agregar algo más? Bueno, sí, fundamentalmente, gracias Javier, gracias, es el momento de dar las gracias al doctor Parks, lo hemos liberado porque ya era medianoche en
en Edimburgo. Le mando un saludo a todos, disfrutó mucho la recepción y la cordial bienvenida y está a nuestra disposición para lo que consideremos. Así que Luis, desde la Asociación Latina de Cirugía, están más que interesados en trabajar mancomunadamente. Gracias a Marcelo Figari, gracias a Luis Aroto, a Alberto Carielo, a Juan Carlos Estaltari, a Fernando Yudica, gracias a Sergio Cite y Javier Rodríguez Jordán, gracias a Clara, nuestra secretaria, que es un baluarte y es una de las que permite poder llevar a cabo estos webinares, lo mismo que a Jorge, quien maneja. Tuvimos un serio problema, ahora lo puedo decir, hubo un corte de luz en uno de los servidores y nadie lo notó, así que bueno, Jorge, muchísimas gracias, y también a la Asociación Médica del Hospital de Clínicas, encabezada por Luis y por Raúl, que nos brindan todo el apoyo informático, y gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla. Hay cirujanos de Chile, lo vi, tuve oportunidad de verlo a Juan Gel, gobernador de Chile, colegas de República Dominicana, de Venezuela, de Bogotá, Colombia, de México, y como dije, de Katmandú, Nepal. Gracias a la comisión directiva del capítulo y una mención muy especial para Diego Sinagra, el actual presidente. Y bueno, la próxima semana también tenemos un evento científico. Gracias a todos y que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias.